Hoy voy a enseñarte lo más importante sobre el tipo proyector en 5 minutos. Vamos a ver su estrategia, su propósito, la forma en la que mejor funciona y algunos consejos prácticos. Y además, voy a resolver por fin lo que significa esperar la invitación. ¡Al lío! El proyector es uno de los 4 tipos que existen en diseño humano y es aproximadamente un 20% de la población. Están aquí para hacernos de guía, son buenísimos consejeros y son capaces de ver todo desde un punto de vista mucho más panorámico, mucho más amplio. Es por eso que su opinión es súper valiosa para todos los demás, siempre y cuando se la hayan pedido, claro. Necesitan esperar al reconocimiento y las invitaciones por parte de los demás. Es así como las oportunidades se les van a dar con mucha más facilidad y se van a sentir mucho más a gusto con la vida. Pero por desgracia, como esto no es algo que se nos haya enseñado desde pequeños, la gran mayoría de proyectores lo están haciendo justo al revés, por no decir todos, y están tomando la iniciativa en vez de esperar esa invitación. Que si recordamos que un 20% de la población son proyectores, eso quiere decir que más o menos 1,5 millones de personas están actuando justo al revés de como deberían en realidad. Iniciando ahí a lo loco, sin conocimiento ni nada. Ay, voy a enviar estos 2000 currículums a ver si alguien me contrata. ¡Paso, que voy toda loca! Hola Yoli, ¿qué tal? He organizado un viaje de puta madre para 2 este fin de semana. Me he venido arriba y ya están todos los billetes reservados y pagados. Va a ser un flipe, de verdad. Ah, que no puedes venir porque vas a recoger caracoles. Ah, vaya. Bueno, no te preocupes, total, tampoco era mucho, no pasa nada, no pasa nada. Besitos, chao. En fin, sin comentarios. Veamos cómo debería ser en realidad. Veamos cuál es la estrategia del proyector. La estrategia del proyector consiste en esperar la invitación. ¿Qué quiere decir esto? Significa que primero necesitan sentirse reconocidos y una vez se les haya reconocido, les invitarán a aportar su punto de vista, a participar en una actividad o simplemente a dar su consejo y opinión sobre un tema concreto. ¿Pero eso quiere decir que no pueden hacer nada en la vida a no ser que alguien les invite formalmente? Ay, por Dios, que sí, que te invito a probar la comida. No exactamente. No hace falta que esperes la invitación de alguien para comer aquello que te gusta, para salir a dar una vuelta o para dibujar si es lo que te apetece hacer. Las invitaciones son sobre todo para las cosas más importantes de tu vida, ¿vale? Como pueden ser el trabajo, las relaciones o el lugar en el que vas a vivir. Con esto te quiero decir que las invitaciones las tienes que esperar sobre todo cuando hay otras personas implicadas. Si vas a dar tu opinión, espera que te la pidan. Si quieres trabajar en algo que te encanta, enseña tu trabajo, exponte y esperas a que te reconozcan y te inviten a trabajar en su proyecto o empresa. Y si estás buscando pareja, pues sal, exponte, queda con gente, enséñales cómo eres y entonces reconocerán tu valor como persona, te invitarán a salir, te pedirán de hacer alguna cita, se irá calentando el asunto y ya sabes cómo funciona esto. Si eres tú quien fuerza esas situaciones, si das tu opinión sin que te la hayan pedido, si fuerzas las relaciones o buscas un trabajo de forma desesperada, probablemente las cosas no te salgan como esperabas. O te costará mucho más esfuerzo mantenerlo a lo largo del tiempo. Sí, ya lo sé, ya sé que no es fácil esto de esperar, y menos en el mundo en el que vivimos, en el que todo está ahí a golpe de un clic, pedimos algo online y lo queremos para allá y todo tiene que ser para antes de ayer. Relax, necesitas confiar en la vida y en que te va a traer lo que necesitas. Pero ¿cómo me va a llegar la invitación si yo no la busco? Hay que ir. Quien la sigue la consigue, el que busca encuentra, just do it, ¿no? Olvídate de todo eso, en serio. Lo que tenga que llegar, llegará. No hay ninguna prisa, cada uno tiene sus propios ritmos. ¿Para qué quieres forzar una relación en la que luego ni siquiera vas a estar a gusto y va a ser una... ¿O para qué forzar el entrar a un trabajo que luego te va a amargar el resto de tu vida? Los proyectores tienen 2 señales súper claras que pueden utilizar para saber si van por el buen camino o no. El éxito y la amargura. Cuando un proyector se encuentra alineado con su diseño, va a sentir muchísimo éxito en su vida, sobre todo en las relaciones personales, que esto es un tema súper importante para ellos. Van a sentirse súper valorados y escuchados, se les va a pedir la opinión, van a sentir que se les invita a realizar actividades y estarán encantados con lo que hacen en su día a día. Sin embargo, si no hace caso de su diseño, va a pasar justo lo contrario. Sentirá una amargura que no puede con ella, la sensación de que nadie le escucha, que no se le invita a participar en actividades, que nadie le quiere en el trabajo, que no se le pide la opinión, ni consejos, ni nada. Perdona, escúchame, Me acabas de describir a la perfección, qué fuerte, en serio. Estoy hasta el toto de sentirme así. Así que a ver, tío, listo. ¿Qué se supone que tengo que hacer para sentir el éxito ese? Veamos algunos consejos para el tipo proyector. Consejito número 1. No te impacientes y espera las invitaciones correctas que llegarán y decide según tu autoridad interna.
Y si no están llegando muchas invitaciones, tal vez sea porque no estás en el entorno adecuado. Prueba a cambiar de lugar, a mudarte, a moverte de vacaciones en algún sitio a ver qué tal te encuentras. Porque al final, por mucho que te encante el buceo y quieras ser profesor de buceo y estés esperando a que alguien te diga «Oye, ¿quieres trabajar conmigo?», es muy complicado si vives en medio de un desierto a 10.000 kilómetros de la costa más cercana, ¿no crees? Consejito número 2. Aprovecha al máximo tus rachas de energía y permítete todos los descansos que necesites. El proyector es un tipo no energético, así que no puedes pretender trabajar de forma tan constante o tantísimas horas como lo puede hacer un generador o un generador manifestante. Ni te va a hacer bien, ni tienes por qué hacerlo, así que trabaja por tandas cuando sientas que tienes energía y permítete todos los descansos que necesites. Consejito número 3. Tienes que formarte y profundizar a tope en aquello que más te gusta. Cuanto mejor se te dé algo, más ganas vas a tener de enseñárselo al mundo. Cuanto más lo enseñes, más te van a reconocer. Cuanto más te reconozcan, más te van a invitar. Y cuantas más invitaciones, mayor éxito. ¡Tará! Profundiza en aquello que más te gusta hacer y enséñale al mundo de lo que eres capaz. ¡Tú sí que vales! Consejito número 4. Permítete tus pequeños retiros a lo largo del día. Los proyectores, por lo general, tenéis muchos menos centros definidos que el resto de tipos. Es por ello que el condicionamiento al que estáis expuestos es mucho mayor. Por eso es importante que te des esos ratitos a solas, para que puedas descargar toda esa energía que has ido absorbiendo de los demás y puedas volver a reconectar contigo. ¿Escuchas eso? Creo que es... ¡Oh, Dios mío, no puede ser! ¡Ya está aquí! Exacto, soy yo, tu nuevo manual personalizado. Un documento de más de 80 a 100 páginas en las que encontrarás toda la información que necesitas sobre tu diseño humano. 100% personalizado. Aprenderás todo sobre tu tipo, tu estrategia, la autoridad, perfil, definición, centros, canales y mucho más. Reserva el tuyo ahora en nuestra web, micartadiseñohumano.com. Sí, mucho jiji jaja, pero aquí nadie deja su like ni comenta nada. Vergüenza debería darte. Yo a tu edad ya habría dejado miles de comentarios. Así que venga, ya estás tardando. Déjanos en los comentarios de qué te gustaría que hablásemos en los siguientes vídeos, ¿eh? Venga, ahí, los comentarios. Sí, esta juventud. Ay, de verdad. Esto en mi época no pasaba, ¿eh?